Especulemos un poco. Hablemos de espías y de espionaje. Espía en una pareja un miembro al otro contratando detectives, un empresario a sus trabajadores, un trabajador a sus jefes, unos empresarios a otros para descubrir sus secretos y tecnología, que se lo digan a las compañías telefónicas. Hacienda a cualquiera. La seguridad social a los que se hacen pasar por enfermos sin estarlo. Las compañías de seguros a sus clientes por si les intentan timar. Los policías corruptos para sus propios intereses. Los jueces a través de la policía judicial para esclarecer hechos y delitos. Espía al Vaticano en su política exterior y sus servicios secretos, incluso para recabar información sobre posibles milagros. Y todos los países del mundo, como por ejemplo Israel, a través del Mossad en su política exterior y para seguir cazando nazis. Inglaterra, a través del MI5 y el MI6. Espía a todo el mundo, por si acaso. Y también como medidas antiterroristas. Francia, a través de la DGSE, la CIA francesa, o el Deuxième Bureau y la DGSI. Rusia, a través de la KGB. Alemania, a través de la BND. Estados Unidos espía con la CIA, el FBI y la NSA a todo el mundo, de su propio país y también del resto del mundo. ¿Y nuestro CSIC nos espiaba? ¿Y nuestro CNI nos espía? Nuestras calles están llenas de cámaras, que multan y no multan. Recuerden la película de Minority Report. En las carreteras nos vigilan también con cámaras. En nuestras casas nos espía Alexa. En nuestros coches Siri. Las cadenas de televisión a través de nuestros propios aparatos, en teoría para obtener datos sobre nuestros gustos. Las compañías telefónicas lo saben, todo esto lo saben, y a través de nuestras tabletas también nos espían, teléfonos y ordenadores. Los agentes de seguridad de almacenes y supermercados nos controlan por si robamos, y a través de cámaras se nos sigue por los locales. Analizan nuestros gustos y preferencias. Los chinos en sus locales también vigilan a todo el mundo, por si acaso, y en su país su gobierno le vigila a todos ellos, por si acaso. Rusia espía a todos, y para todo. Incluso desde el espacio. No hace mucho lanzó un nuevo satélite espía. Ahora se dedica más a Ucrania, claro. Ucrania no puede espiar mucho ahora. Pero ya le ayudan desde Estados Unidos con sus satélites espías. Me parece muy bien. Satélites que también pueden captar fotos de usted y de mí en cualquier momento. Esto ya no me parece muy bien. En realidad me parece muy mal. Los terroristas espían para cometer atentados. Los servicios antiterroristas para evitar que los cometan. Los periodistas nos sentimos espiados por todos. Te dediques a lo que te dediques. A mí en realidad eso ya me importa un bledo. Los periodistas del corazón espían a famosos para sus programas. ¿O cómo se llama eso de apostarse cerca de un domicilio mirando quién entra y sale? ¿O lo de tirar a distancia fotos robadas o no para las revistas del corazón? Se espía a profesores y alumnos, se espía a escritores, radiofonistas, actores, parapsicólogos. No vayan a saber más de la cuenta de algún expediente o documento clasificado X y salga a la luz, por ejemplo, que los extraterrestres tal vez estén entre nosotros, o lo que se oculta sobre estos temas. Se espía a científicos e inventores, muchos de ellos muertos en extrañas circunstancias, seguramente por los mismos organismos que los seguían, y a su vez científicos entre ellos se espían. Célebres son los casos de Tesla y Edison. Espían los astronautas desde el espacio, y se espían los grandes magnates y oligarcas entre ellos. En cierta ocasión, escuché a Juan Manuel de Prada decir que el ser humano no sería nada ni habría sobrevivido tanto tiempo si no fuera por los secretos. Y añado yo, si me permiten, da igual que tengas secretos o no, te van, o mejor, están espiando ya a todos nosotros. Por eso, quien esté libre de espiar, que tire la primera piedra. Antonio J. Candil es coronel retirado del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor y diplomado de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Italiano. Ha estado destinado en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica e Italia. En 2007 procedió a solicitar el cese en el ejército por motivos personales para dedicarse a la enseñanza superior y a la investigación histórica.
Es igualmente licenciado por la Universidad de Madrid y la Universidad de Navarra, donde cursó estudios de Historia y Administración de Empresas. Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford y en Historia por la Universidad de Edimburgo, ambas en el Reino Unido. Miembro también de la Academia de Ciencias Políticas de Nueva York. En el 2020 publicó con gran éxito en la editorial Bulfada un libro, 23F, El golpe del rey. En el 2021, Los militares en la democracia española. Y en el 2023, El mito de la batalla de Inglaterra. Menudo libro. Y tenemos su último libro, porque hace muy poco que ha salido. Este ya es la bomba. El CSIC al descubierto. El control de la inteligencia en España. Aunque me has dicho que te diga de tú, yo tenía ganas de decirle mi coronel porque recuerdo mi época, mi época en el servicio militar, pero bueno, hemos acordado decirnos de tú y así lo vamos a hacer. Eh, Antonio, ¿el espía nace o se hace? Una cosa complicada. Yo creo que los espías se hacen. Eh, pero, y quizás alguno nazca, pero porque sea más curioso de lo habitual, aunque la curiosidad, como muchas veces se dice, la curiosidad mata. Pero me gustaría decir que España no ha tenido realmente un servicio de espionaje y me atrevo a decir que ni lo tiene. Pues claro, usted sabe, tú sabes más que yo de eso, pero no sé, a lo mejor es que está oculto, yo qué sé, como tantas cosas. No, es que voy a tratar de elaborar un poquito lo que quiero decir. En primer lugar, en la primera página o así, en uno de los primeros capítulos de mi libro, recuerdo que hago una cita de un periódico de los años después, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, creo que era el periódico de Madrid, El Sol, que decía que los españoles odian la labor de espiar y de espionaje y tal, y lo consideran como algo denigrante. Y sí, y yo también estaría en esa línea. El secretario de Estado entonces, Henry Stimson, decía que no es labor de un caballero, es leer la correspondencia ajena. Es decir, que el espionaje, de alguna manera, es una actividad, vamos a decir, no muy propia de caballeros. Pero una cosa es eso y otra cosa es la información y la inteligencia. Lo que es la elaboración de inteligencia, que es conocimiento de aquello que es secreto. Y eso pues no es tanto espionaje. Yo puedo adelantaros que yo no he espiado en mi vida a nadie. Estuve 10 años en el CSIC, pero sigo diciendo y os lo puedo demostrar que no era un servicio de espionaje. Aquello era un servicio de información en formación. Pero en primer lugar, lo que había habido en España, y me atrevo a decir que sigue habiendo, es un servicio de espionaje de alcoba. Es decir, espiamos a quién, a nuestros amigos, espiamos al político de al lado. Es decir, lo que en Estados Unidos fue tan denostado y que fue el caso Watergate, en España pasa, me atrevería a decir que pasa todos los días, de alguna forma u otra, y con mayor o menor intensidad. Aproximadamente en los años, al principio, porque en lo que fue el CSIC, como que el mismo nombre ya lo indica, Centro Superior de Información de la Defensa. Información, ahí no dice espionaje en ningún sitio. Eh, y eso se crea en 1977 y lo crea el general Gutiérrez Mellado y lo crea fusionando lo que era la tercera sección de inteligencia del Alto Estado Mayor, entonces en Vitruvio, hoy también, pero hoy se llama Estado Mayor de la Defensa, en Madrid, y lo que eran los servicios de documentación de presidencia del gobierno que dependían directamente del almirante Carrero Blanco. Y eso sí era un servicio de espionaje. ¿Pero a quién espiaba? A la clase política o sospechosa de ser oponentes El políticos régimen. de don Francisco Franco.
o de Francisco Franco o del dictador, como queráis decir. Pero a qué se dedicaban? A aquello. Yo fui un estudiante universitario antes que cadete en la Academia General, porque mi padre no me veía con excesivo espíritu y me dijo, piénsatelo un poco más y vete a la universidad un año. Y yo, como era muy cabezón, insistí y acabé yendo a la Academia Militar. Pero en aquellos años lo que hacía esa organización, que además se llamaba Organización Contrasubversiva Nacional y que dirigió el coronel San Martín, que luego estuvo implicado de alguna manera en lo que fue el 23 de febrero, el intento de pronunciamiento del 23 de febrero, pues se dedicaban a espiar cosas internas. El CSIC fue un servicio al servicio, sobre todo porque fue un año nada más, aunque al general Manglano lo nombró Calvo Sotelo, el CSIC realmente fue el servicio en manos de don Narcís Serra. Don Antonio, ¿y es posible que esta función que hace el CSIC, CSIC actualmente, me dice que no es de espionaje, es posible que sea porque, aunque nosotros nos creamos muy importantes, nuestro país tampoco está dentro de las grandes potencias, o sea que es un poco debilucho ante las grandes potencias? Pregunto. María, María Antonia, ¿verdad? Bueno, No, Antonia, Antonia Prada. Antonia Prada. Acabas de decir lo que en realidad es el centro de mi libro. Para crear un servicio, vamos a llamarlo de inteligencia, vamos a hablar en términos genéricos. Un servicio de inteligencia, ¿quién lo crea y para qué? Lo crean las potencias para saber las intenciones de los posibles adversarios. Un servicio de inteligencia va anejo, casi, a la definición posterior que haga ese gobierno de lo que es una política internacional. Y ahí es donde, Antonia, mi querida Antonia, has dado en el blanco, porque España, ¿qué política internacional tiene relevante? No, yo, sinceramente, no veo ninguna. Bueno, Eh, ahora mismo es caótica, pienso yo. Claro, claro. Pero mira, uno de mis grandes amigos, y lo cito en el libro, fallecido ya, desgraciadamente, fue un diplomático que fue embajador de España en varios países y fue el representante máximo, fue secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y que fue Máximo Cajal. El Ministerio de Asuntos Exteriores rechazaba de manera clara cualquier información sobre política exterior que le llegase del CSIC. Primero porque decía, ¿y estos señores a qué se meten en nuestros asuntos que son las relaciones internacionales? Tener en cuenta además que en el año 77, 80, 85 incluso, el CSIC estaba compuesto totalmente 100% o 99, punto periodo 100 de militares. Y entonces resulta que nosotros nos permitíamos intentar asesorar al Ministerio de Asuntos Exteriores en temas como podía ser pues, la Comunidad Económica Europea entonces, relaciones con Italia y en asuntos exteriores en el Palacio de Santa Cruz, en Madrid decían, ¿quién se creen estos militares que son? ¿Por qué se meten en nuestros temas? Y Máximo Cajal me confesó que los informes que el CSIC mandaba a Asuntos Exteriores, y nos reímos los dos mucho, venían siempre con ¿cómo se dice? Un sello que ponía secreto. Y decían, uy, secreto. Lo guardaban en una caja fuerte y como era secreto no lo leía nadie. Eso me lo contó Máximo Cajal, ¿eh? Y la verdad es que yo denoté siempre que el Ministerio de Asuntos Exteriores, yo estuve destinado en varias embajadas de España y formé parte de la representación diplomática, los diplomáticos tenían un rechazo interno nato a cualquier información, vamos a llamarlo información o inteligencia que pudiera venir del CSIC.
en un momento determinado, y con esto acabo, María Antonia, Tranquilo. se crearon unos puestos en el exterior que realmente obedecían a querer tener un despliegue y a dar una especie de idea de amplitud y De tal. apariencia. En la entonces Unión Soviética no aceptó el embajador de España entonces que hubiera un representante del CSIC hasta que ya cayó el comunismo y Gorbachev incluso fue defenestrado. Y no quería que hubiera un militar ni un representante del CSIC porque decía que eso podía perturbar las relaciones entre España y la Unión Soviética. Claro, que en España, que en Madrid o en Barcelona hubiera 400 agentes soviéticos, eso no perturbaba las relaciones. Pero es así. O sea, para crear un servicio de inteligencia tenemos que saber para qué lo creamos. Y la inteligencia exterior en la que yo estuve, pues no interesaba realmente a nadie. Y puesto que es un centro de defensa, nos defiende bien, estamos bien defendidos, estamos bien pertrechados ante posibles, no sé, yo qué sé, ataques. Todo puede pasar, ¿no? Ataques informáticos, ataques... Tal como está de revuelto el mundo. Claro, yo hoy tener en cuenta que mi libro relata mis 10 años, porque no estuve más, y no estuve más a petición propia, ¿eh? Yo fui destinado allí porque me reclamaron de alguna manera, porque hablo varios idiomas y había vivido en países, etcétera, y no tenían a mucha gente que hablase idiomas, inglés menos, se hablaba un poco más francés en aquella época, pero tampoco mucho, y cuando yo me voy voluntario porque no me gusta lo que veo que es aquello, ¿eh? Y efectivamente, al poco de irme, estallaron las escuchas del señor Manglano al rey, las escuchas de la vanguardia, os acordaréis de algo de esto, y cayó, desmontó a Narcis Serra, desmontó a Manglano y desmontó al ministro de Defensa de entonces. Yo no me atrevo hoy a decir qué hace el CNI. Tengo la impresión de que los perros con los mismos collares. Son los mismos perros con los mismos collares. ¿Por qué? Pues por razones de presupuesto. Quizás a lo mejor en el ámbito informático se haga algo, pero si miráis un poco el libro que he escrito y veis alguna de las fotografías, sí, veo que lo tenéis, pues en una página hay una fotografía en la que sale lo que es el centro electrónico y de escuchas de Gran Bretaña. Está en Cheltenham, cerca de Oxford. Si eso lo comparáis con lo que existe en España, que es unas poquitas antenas perpendiculares en una localidad pintoresca en el seno de Castilla-La Mancha, muy cerquita de una ciudad provincial que se llama Manzanares, en España, y hay 4 antenas, yo las he visto desde la carretera y he dicho, válgame el cielo. Si esto tiene que protegernos informáticamente, pues vamos bastante Yo, 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 escorados. yo soy de Valdepeñas, está muy cerquita de allí. Y la verdad, si esas antenas tenían que estar ocultas, se ven a kilómetros. Sí, pero esas antenas, no, yo no sé, no soy electrónico y no sé lo que pueden servir, pero pueden servir para lo que hablábamos antes, para escuchar esta conversación telefónica o de ordenador o llamarlo de lo que queráis que estamos teniendo ahora, pero no intercepta ni a la Unión Soviética o a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a nadie. El libro, Antonio, el libro lo tienes, el libro está plagado de anécdotas, de curiosidades, de vivencias, de historias que ha vivido, claro, en primera persona y otras, y algunas te las han contado y también esas las ha vivido en primera persona. Y tiene como dos partes, la parte del FESIP nacional y la parte del Sí, FISIT internacional, o sea, los contactos con otras fuentes, con sí. otros, con otros medios, no sé si catalogar de espías o, en fin, con otros servicios secretos, Bueno, si tú quieres. claro, no, puedes catalogarlo muy bien en ese marco porque efectivamente yo cuento lo que es la parte nacional para que el lector se dé cuenta el tipo de organización
que era lo que se había creado en aquella época de la transición en España. La segunda parte es la parte internacional, especialmente incidiendo en mi experiencia, que fueron 6 años en el Reino Unido. Y claro, ojo, yo es que me atrevería a decir, mojándome, que el mejor servicio de inteligencia del mundo es el servicio de inteligencia británico, ¿eh? No, yo creía que era, Porque yo El Mossad. yo creía que era el Mossad. bueno, el Mossad puede estar también en esa línea, pero habéis visto que el Mossad ha cometido unos errores garrafales en esta historia de Hamas, o bueno, a lo mejor no los ha cometido, sino que no lo han querido escuchar, que esa es otra, ¿eh? Cuando un servicio de inteligencia tiene información, pero la autoridad política superior no lo cree, pues no estamos haciendo nada. Eso le pasó a los alemanes ahora que se conmemora el 80 aniversario del desembarco en Normandía. Había quien le decía al mando alemán, van a atacar por Normandía, pero insistían en que iba a ser Calais y no quisieron hacer caso a las informaciones que se tenían. Eso es un problema de los servicios de inteligencia, sí. O sea que el servicio de inteligencia británico hace honor realmente a la ficción, ¿no? A James Bond. James Bond y todos esos personajes. Sin ninguna duda, y además tienen representación en prácticamente todo el mundo y por supuesto están totalmente aliados con sus primos, donde yo vivo, ¿eh? Eso es un hecho. Y en el libro hablo de una cosa que a mí me gustaría, pues eso, a las personas como vosotros que tienen interés, pues mentalizaros con eso. Habéis oído hablar o a lo mejor habéis visto alguna referencia en mi libro a lo que yo llamo Five Eyes, 5 ojos. Bueno, pues yo sé, y a mí se me dijo, se me informó, ¿eh? O sea, los servicios de inteligencia británicos que tienen un servicio exterior que solo se ocupa del exterior, un servicio interior que solo se ocupa del interior, pero no de la política, ojo, ¿eh? Se ocupa de que no haya agresiones terroristas, de contraespionaje de otros servicios, de organizaciones subversivas, o sea, no persiguen al Partido Laborista ni a nadie, o sea, eso por supuesto en absoluto. Pero esos servicios, pues yo tuve una gran confianza con ellos y al final al principio, trabé una amistad pues que es duradera y ellos me hicieron saber que todos los miércoles, por ejemplo, en aquella época, ahora no sé si habrán cambiado, todos los miércoles tenían una reunión los directores de los servicios, que eran eso, el servicio exterior, que se le llama, no se llama así, pero se le suele llamar MI6, el MI5, que es interno, los servicios de inteligencia de la policía, que es Scotland Yard, que es el Special Branch de Scotland Yard, y los servicios de los países hermanos, es decir, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y si contáis, pues salen 5 ojos. Cinco. USA, UK, Australia, Canadá y New Zealand. Five. Ujú. Dice algo muy interesante que no se meten en política, a diferencia de aquí, que aquí se mete todo el mundo en política, algunos jueces, algunos fiscales, algunos Claro, militares, hasta algunos médicos dictan las recetas siguiendo criterios políticos, claro. más que médicos. Es Por curioso. supuesto, por supuesto. Y en uno de mis libros, que se llama Los militares en la democracia española, ahí hablo de cómo el generalato, no los militares, el generalato, a partir de cierta graduación, que es teniente general, pues estaban totalmente implicados en toda la política y los siguen implicados. Oye, eso no me cabe ninguna duda. Antonio, ¿todos los políticos tienen algo que ocultar hoy y ustedes lo saben o ustedes no lo saben? Uf, yo creo que efectivamente todos los políticos ocultan, o como decía Garganta Profunda, todos mienten. Pero todos tienen algo que ocultar, sí. ¿Cuándo se sacan las cosas? Pues muchas veces se sacan cuando conviene políticamente
otras veces porque hay que hacerlo, porque la implicación o lo que oculta el político de turno es de una gravedad enorme y afecta a la seguridad nacional. Pero claro, fíjense ustedes, ustedes habrán oído hablar, Antonia y Aníbal, habéis oído hablar del escándalo Profumo y Cristina Killer. Mm. Profumo era, John Profumo, de origen italiano, era el ministro de Defensa en el Reino Unido un poco antes de que yo llego al Reino Unido. Él estaba muy enamorado de una modelo que era Christine Killer, guapísima, pero claro, cuando vieron, no siguiendo a John Profumo, que era un político, cuando siguiendo al agregado naval soviético acreditado en Londres, detectan que ese señor se ve con Christine Killer, que además es la amante oculta del ministro de Defensa, alguien dice, uy, 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 aquí hemos topado con algo. Y claro, eso es otra cosa. En España, por comparar, el escándalo del hermanísimo Juan Guerra, pues eso lo hizo el CSIC. El CSIC sacó todo ese tema para desmontar a Alfonso Guerra y claro, lo hizo siguiendo ideas de Narcís Serra, que quería ser vicepresidente del gobierno, y quitaron a Alfonso Guerra. O sea, la política, claro, a mí me parece que lo que había cometido Juan Guerra, pues era un pecado venial Ocupar los comparado, despachos, comparado con lo claro, que hay ahora. claro, por eso lo digo, y comparado con lo que hacía John Profumo, pero le costó el puesto a Alfonso Guerra. Y claro, eso también quiero que tengas en cuenta que el señor Alonso Manglano, cuando va destinado y lo nombran director del CSIC en la época de Leopoldo Calvo Sotelo, el año que duró Leopoldo Calvo Sotelo, es solamente teniente coronel. Va de teniente Luego, coronel a un puesto que es para generales y acaba siendo teniente general sin cumplir ninguna de las condiciones de mando y de destino que se suelen requerir a todos los militares que ocupan puestos de responsabilidad para el ascenso al puesto superior. Por ejemplo, yo no mandé regimiento por muchas razones. Entonces, claro, yo al no mandar regimiento, teóricamente, y sin teóricamente, eso hay más motivos, porque yo no era dócil, nunca fui dócil, pues no ascendía a general. Pero Manglano no mandó, vamos, nada, porque Manglano era el antecedente del general Manglano, si lo habéis leído, él estaba destinado en el Estado Mayor de la Brigada Paracaidista cuando el 23F y anteriormente había sido profesor de la Escuela de Estado Mayor en la Casa Militar de Franco, en el Tercio Duque de Alba segundo de la Legión en Ceuta y poco más. Entonces dices, ¿aquí qué pasa? ¿Cómo llega este a teniente general? Y claro, tenía muy mala prensa entre sus compañeros. Los demás generales lo despreciaban olímpicamente al general Manglano. Antonio, para escribir este libro, ¿has tenido que pedir permiso a alguien o...? No, lo digo en el prólogo. O sea, en teoría tenía que haber pedido permiso hasta el Papa, pero, pero no he pedido permiso a nadie porque me lo hubieran negado, por supuesto, y yo no quiero escribir nada que no sea real ni verdadero y no quiero escribir al pie de la letra nunca. Entonces, que alguien puede decir, yo no revelo nada que pueda afectar a la seguridad nacional de España hoy, en absoluto. Y lo que cuento ya pasó y ha prescrito. Pero que pueda revelar algún nombre, bueno, ya hay gente que se ha encargado de hacer lo que yo llamo, es un absurdo, una asociación de antiguos miembros de los servicios de inteligencia. Lo he leído que lo han creado en España. Y digo, pero esto qué locura es. Y esas cosas, los nombres no se dicen. Y Sin embargo, se van a reunir a tomarse algo por Navidad y ese tipo de cosas. pues parece ser que sí. Yo no lo sé porque como no vivo en España, pues no tengo idea, pero claro, yo sé que eso no existe en ningún otro país similar. Es Al, decir, al- no al- sé. al no escribir al dictado, Antonio,
y no haber pedido permiso a nadie una vez que ha salido el libro al mercado, ¿qué repercusión ha tenido? ¿Ha tenido algún Lleva tipo de poco tiempo. censura o qué pasa? No, la editorial, que yo estoy muy contento con la editorial de Manuel Pimentel. Manuel Pimentel ya sabéis quién es. Sí, sí. Sí. Y Pimentel fue muy valiente en su día y se enfrentó al señor Aznar y dijo que él no estaba en esa línea y dejó de ser ministro en un mes. Eso lo sabéis. Entonces, no, la editorial es valiente, la editorial no me ha cambiado ni una coma ni indicado nada. Hemos corregido desde un punto de vista, si queréis, estructural un poco el libro y el título, sí, el título lo ponen ellos un poco por marketing, como llaman. Yo mi libro originalmente lo había llamado algo así como los servicios de inteligencia en la transición española o algo así, pero eso a ellos no les pareció muy comercial y le cambiaron el nombre. Bueno, bien. Pero yo no me refería a la censura de la editorial, me refería a que si una vez circulando el libro alguien le ha llamado para decir, se ha pasado usted, ¿eh? No, No no, me ha no, no llamado me ha llamado nadie. nadie. Es más, me hicieron una entrevista para YouTube de unos chicos que tienen una página en YouTube dedicada a temas de política militar, de estrategia, de donde me han pedido intervenir ya varias veces. Y en un día creo que había más de 4.000 visiones del tema y todo el mundo aplaudía y me felicitaban de alguna forma por lo que ellos decían que yo no hice nada, yo hice simplemente lo que el corazón me pedía, Antonia. Yo lo que pensé es que los españoles tenían derecho a saber la verdad de muchas cosas, sobre todo cuando han salido ahí unos cuantos libros últimamente, que no voy a citar ni decir quién los ha escrito, pero lo sabéis vosotros. Hay varios libros escritos por algún periodista que ha tenido acceso a alguna fuente, según dice, y yo creo que le han contado lo que quieren que él diga. Es mi opinión después de haberlo leído, pero he visto esos libros llenos de errores en nombres. Luego hay un libro que habla, es el libro de los papeles de Manglano. Lo he visto y digo, esto no puede ser cierto. Digo, si Manglano de verdad escribió eso, es que Manglano había perdido por completo el juicio porque no puede haber escrito esas cosas. Y si no las ha escrito, alguien ha querido escribir, porque el libro de los papeles de Manglano, por ejemplo, no beneficia ni a Manglano y beneficia mucho menos a la llamada institución monárquica. Yo, sin ningún tipo de ambajes, que no nos engañemos, me declaro totalmente republicano, pero republicano en mi país, que hoy es Estados Unidos, republicano al estilo de Francia, de Alemania, de Italia, no al estilo de las repúblicas populares democráticas, sino de las repúblicas de verdad. Hay Ah, muchas, hay amigo, muchas repúblicas, hay muchos tipos de repúblicas, ¿eh? es que, Antonio, Sí, pero la es república lo, de aquí no es la república de allí, ¿eh? claro, ya lo sé, ya, ya. Desgraciadamente, yo me pregunto por qué España no puede tener una república como la francesa, Con un sistema semipresidencialista, que siempre sería mejor. que el Había presidencialista, ¿no? uno de los padres ocultos de la Revolución Americana en 1776 era Thomas Paine, que decía, escribió aquello de sentido común, y Thomas Paine decía, ¿por qué nos tiene que gobernar siempre alguien por el solo hecho de ser hijo de alguien? Eh, Bueno, lo que pasa sí, que, no sé, hay algunas repúblicas que tampoco las elige el presidente del pueblo, me parece, no sé. No Sí, sé, claro. por ejemplo, el presidente de la República Alemana, yo no sé quién es, el de la República Italiana tampoco. No lo sabéis porque su papel es tan Testimonial, de casi como el del testimonial monárquico. que no, pero sí se elige, sí, sí se elige. Sí. Bueno, Y claro, tampoco lo eligen en la antigua República Popular Democrática Alemana, ni en la República Popular Soviética. por eso digo que hay muchos tipos de república. Una pregunta, Antonio, como a usted le gusta la historia y a mí también,
y hemos dicho que, bueno, que en realidad en el CSIC no se espía. Antes, cuando España era una potencia, sí que se espiaba, ¿verdad? Quiero recordar un personaje que había por ahí, Antonio López, que decían que era un gran espía Sí, en sí, tiempos claro. de Felipe II, ¿no? Nos Pero vamos claro, muy atrás, ya lo sé. sí, pero Antonio López no salió de su despacho nunca, Antonia. Antonio López, como secretario de Felipe II, pagaba informantes para que le contasen qué ocurría en la corte de Isabel I. Bueno, era Pero, una forma de espiar, ¿no? claro, Dígame, claro, pero claro, claro, tengo lo era, agentes, ¿no? lo era. Quiero Pero decir no, que antes también se espiaba en sí, épocas antiguas, no es una cosa moderna, ¿no? claro, pero como muy bien habéis dicho, y España, entonces, con Felipe II, que no es un monarca de mi lista de monarcas preferidos, porque creo que fue quien empezó a perder lo que sus antepasados, especialmente su padre Carlos I, había hecho. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero a Antonio López se le enfrentaba un personaje que no tiene parangón en la historia del espionaje en el mundo, ¿eh? Thomas Wolsey. Ese sí era un maestro del arte de la información y del espionaje. Y sabía perfectamente todo lo que ocurría en la corte de Felipe II, ¿eh? Vamos allá. Sabían cuántos barcos, los maderos de la Armada Invencible, sabía todos los detalles. Y se espiaba para la guerra, ¿no? Se espiaba sobre todo para estrategias de guerra, ¿no? Claro, claro, claro. No, no, si lo habéis definido muy bien los dos, efectivamente, eso era. Hay una cita de Winston Churchill que pones en el libro que dice: el auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. ¿Qué me dices de Sí, esto? sí, Churchill era realmente, para mí, no es uno de mis personajes, por no decir mi personaje histórico favorito, como alguien decía que su personaje histórico era tal y cual. Para mí, Winston Churchill, aparte de que en Gran Bretaña tiene una gran deuda con él, por supuesto que se conservará siempre. Winston Churchill sabía leer y además tenía contacto directo, que es otra cosa que viene bien que hayáis mencionado esto, porque me permite sacar a colación un tema. Winston Churchill recibía todos los días a quien ejercía como director del entonces Military Intelligence 6, que es hoy el Servicio de Inteligencia Secreto Británico, que es como se llama, ¿eh? El servicio de James Bond se llama Secret Intelligence Service, ¿eh? Y, y eso me hace sacar al escenario con vosotros, que es que un servicio de inteligencia no debe depender del ministro de Defensa, ¿De quién debe tiene que depender? depender del primer ministro, del presidente del gobierno, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Gran Bretaña y como pasa en Francia. O Y si sea, no está que capacitado, si no está capacitado, porque al fin y al cabo llegar a ser presidente de un gobierno no tiene, muchas veces no es porque tenga una gran carrera, sino bueno, le han elegido y tiene claro, carisma. Entonces, pero Sobre bueno. todo en España. Sí, sí, pero bueno, eso ocurre y claro, somos humanos y no estamos a salvo de que se cometan errores, pero obviamente la información de carácter estratégica, financiera, de salud cibernética que afecte a la nación tiene que estar en conocimiento del presidente del gobierno. Al presidente de los Estados Unidos se le prepara todas las semanas, no todos los días, todas las semanas un libro que se llama Blue Book, donde el presidente de los Estados Unidos tiene el detalle de los acontecimientos más importantes que están ocurriendo, que pueden afectar a la seguridad nacional de Norteamérica en alguna forma y que a los que debe prestar atención. Que lo haga, eso ya es su trabajo. Y claro, los presidentes de gobierno, Antonia, teóricamente tienen que tener un gabinete y un jefe de gabinete que le diga, oye, que se te ha olvidado, mira, esto, ¿qué hacemos con esto? Que esto tiene razón el director del servicio X, que esto es un tema grave, hay que leerlo. pero No, ¿quieres decir, Antonio, que los ministros campan a sus anchas, que no informan al presidente de lo que hace?
Aquí, Te tengo pero que devolver esa pregunta con una pregunta a ti. ¿Tú no lo crees que eso pasa en algún caso? yo, Yo creo que sí. Hay que yo es que como no estoy en el centro de poder, cercano al poder, Pues fíjate, especulo un yo, poquito. yo que soy solo hoy solo soy un profesor universitario que da y mi asignatura y lo que imparto son relaciones internacionales, ¿qué quieres que te diga? Pero obviamente hay ministros que no cuentan todo. Yo estoy seguro que Narcís Serra no le contaba todo a Felipe González, empezando por lo que hemos hablado antes, del caso de Juan Guerra. Eso salió y salió dándoselo además a la prensa para que pareciese que que era la prensa quien lo sacaba. Y Entonces, claro, perdón. no. No, digo, Eso entonces cuando surge algún problema así como de corrupción o cosas extrañas y los presidentes dicen, yo no sabía nada, es que no sabía nada, claro, es igual que tienen razón, ¿no? yo entiendo que estéis muy, yo tengo otra óptica porque vivo fuera. Yo entiendo que, como se dice en inglés, los árboles no os dejen ver el total del El bosque. bosque. Yo, como estoy fuera del bosque, veo el bosque español y digo, vaya tela, como dice alguno, vaya tela. Entonces, claro, el tema de la corrupción no son los servicios de inteligencia los que lo investigan. Ya. Aquí, por ejemplo, vamos a meternos hoy. Todos los escándalos que están surgiendo alrededor del señor Donald Trump, el FBI no ha intervenido realmente en nada, sino simplemente el Departamento de Justicia en sí, la ciudad de Nueva York, cuando ha visto cómo este señor había supervalorado propiedades y estaba entrando en fraudes. Entonces, claro, el tema de la corrupción es que es un caso muy específico a lo mejor de España, pero los servicios de inteligencia no deben entrar en eso. A mí me horroriza haber leído todas esas cosas que se dicen del CNI actual y que tienen toda la pinta de ser verdad del señor Félix Sanz, a quien he conocido muy íntimamente, hemos sido compañeros juntos, el teniente general o general de ejército Félix Sanz y yo, en su día, hemos sido capitanes los dos incluso juntos. Me sorprende que haya tenido que mediar en un tema tan raro y iba a decir, tan deleznable como es toda esa historia de Corina y el rey que yo llamo de mérito. Porque yo no lo llamo emérito, lo llamo de mérito, porque ese señor no ha hecho méritos, ha hecho de méritos. Bueno, Eh, eh, bueno, en la última etapa de la vida, hombre, bueno, que todavía no está vivo, no vamos a quitarle los méritos que tuvo en su día, A ¿no? ver, verás una cosa, entre los dos, con mucha confianza. por ejemplo, el del 23F. Que nosotros éramos pequeños entonces, claro, nosotros lo Ah, veíamos. Antoñita, La fantástica. un día que no tengas nada peor que hacer, Mm, ojea mi libro del 23F. Yo viví aquello siendo capitán. mm, El 23F lo inventó el señor emérito, ¿eh? mm. Sí, he leído cosas así, he leído algunas cosas así. Ya hay gente, hay más gente que lo empieza a decir. Mm. Si alguien sigue creyendo, Antoñita, déjame que te llame así con cariño, ¿eh? Si alguien Por dice ser tan hoy, ingenua, ¿no? no, no, por Dios, no. Si alguien cree hoy que aquello fue la obra de los dos generales más monárquicos de España, olvídate de franquistas, más monárquicos de España, que eran el general Armada y el general Milán del Bosch, y un teniente coronel de la Guardia Civil que se había vuelto loco, el que crea eso es que cree en la cigüeña y en los Reyes Magos. Pero es que ellos igual que eran monárquicos de otra monarquía, de otro tipo de monarquía, no de la del emérito, digo yo, no sé. Las monarquías son monarquías todas. Ya. Franco se equivocó mucho en aquello de decir que no restauraba la monarquía, sino que instauraba una monarquía. Hubiera sido una instauración de monarquía si, como decía Arzayus, Javier Arzayus, en vez de nombrar rey a Juan Carlos de Borbón, hubiera nombrado rey a un obispo.
Entonces hubiera sido la instauración de una nueva monarquía. Pero claro, instaurar la monarquía teóricamente en el heredero de la Casa de Borbón, porque ojo, no era el heredero era el padre, era Ya, ya, don ya. Juan. Pues claro, Franco se equivocaba totalmente. Pero Eh, Franco no era muy listo tampoco, ¿eh? No sé. Hay otra cita en la página 95 de tu libro de John Le Carré, El Topo, Sí. que dice, en cierta medida los servicios secretos son la única medida válida de la salud política de una nación, la única expresión auténtica del subconsciente. Bueno, si son los servicios secretos la única medida válida de la salud política de una nación, si dices que aquí los servicios secretos poca cosa, es que no tenemos salud política ninguna, ¿no? En España. Pues tengo que ir a España dentro de poco. Pues no, a ver a algún antiguo amigo y familiar, eh, aunque tengo muy pocos, pues mis padres murieron y tengo dos hermanos, que uno es abogado y mi hermana ya se ha jubilado también, pero y viajan mucho, o sea que no sé si iré a verlos o coincidiré con alguien. Pero tengo que ir a España y esa pregunta, pues yo por lo que veo, la salud política de España en el momento presente, no voy a decir que sea buena. Tampoco me atrevo a decir el estado de gravedad. Eso lo sabéis vosotros mejor que yo. Pero no da la impresión de que España tiene una buena salud política. No. Y simplemente por el lugar que ocupa en el mundo. Sí. Pero me quedo ahí. Bueno, Vosotros sabéis más de eso que yo, ¿eh? bueno, Aquí, como no se trata de que nos entrevistes tú a nosotros, sino nosotros. Exacto. Eh, Ahora, claro, aunque al final. John Le Carré decía esto porque los servicios de inteligencia británicos, por ejemplo, por venirme a la memoria un caso, cuando eliminan a un comando del ejército republicano irlandés, del IRA, lo eliminan en Gibraltar, ¿eh? A plena luz del día y lo eliminan. No se andan con historias, porque aquellos iban a poner una bomba que hubiera causado varios centenares de muertes. ¿Qué ocurre cuando a la primera ministra Margaret Thatcher, a la que conocí personalmente, la interpelan? Dice, yo he dado la orden. Ya está. Eso para mí, pues revela que ese país tiene una buena temperatura y salud política. Ahora, si pasa como pasó con el famoso tema de El Gal, ¿os acordáis de aquella historia? sí, Que claro. aquello acabó mal por todos los lados. Pues aquello da idea de la mala salud política que tenía la situación en España. Pero en fin, es mi opinión, ¿eh? Mm. Bueno, hoy pasa una cosa que a mí me produce mucha risa en realidad, por no decir pena, que, que hay algunos que acusan a otros cuando ellos mismos tienen un cadáver en el armario. Entonces, si tienes un cadáver en el armario, ten cuidado de guardarlo y no, no sacar el cadáver del otro porque te van a sacar el tuyo. Y Eso es así, muy, y así acaba siendo. Eso es muy frecuente, Antonia, sí. Eso es muy frecuente. Y esto es lo que Oye, está perdón pasando por ahora mismo. haberte llamado Antoñita, ¿eh? No, espero no haberte molestado. No, que va, que va. Eh, de- Cuando de- uno tiene una cierta edad, le gusta que le llamen niña y que le llamen por diminutivo, porque entonces uno se hace a la ilusión de que todavía no ha cumplido tantos años. A mí eh, me llaman Antoñito. También, Muchas ¿ves? veces. ¿Ves? eh, Antonio, eh, ¿qué se cuece en las embajadas del mundo? Uy, ¿Asesinatos? no, no. ¿Matrimonios? Bueno, en España no ha habido nadie capaz de atreverse a firmar una orden de asesinato en el exterior. Yo creo que nunca, pero vamos, no se me ocurre Bueno, pensar pero en semejante. otras sí han ocurrido cosas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, el servicio de inteligencia que tú citabas antes, el Mossad ha recurrido a la eliminación física de oponentes cuando ha considerado que era necesario y conveniente para la salud del país, por supuesto. Yo la experiencia que tengo es que habría que dividir, claro. Eh, la Embajada de España en Londres estaba en un sitio excelente, sigue estando allí,
en Belgrave Square, en la zona de Belgravia, en la zona más elegante y diría cara de Londres. En la embajada teníamos una calle que era Lowndes Street y en la calle siguiente estaba la embajada de la República Federal Alemana, con los cuales manteníamos una relación excelente. Estaba también la embajada de Noruega, la embajada de México estaba al final de la plaza, porque ya sabéis que en inglés cuando decimos square no es un square, sino que es una plaza redonda casi siempre. Pero bueno, y, y yo no noté que se cociese nada especial, pero sí, por ejemplo, sí os diré que los servicios de inteligencia británicos no ocultaban, no actuaban mucho, no había noticias, eso sí. No había noticias ni se daban los nombres de los directores ni nada. Hoy ya no, hoy eso cambió totalmente. Pero los servicios de inteligencia británicos incluso habituaban bien en Navidad, bien en algún momento específico a lo largo del año, hacían una reunión con los representantes de los servicios de inteligencia de los países acreditados y amigos, considerados amigos del Reino Unido. Yo asistí a varias de esas reuniones y ahí conocí al representante alemán, al francés, al belga, al holandés, suecos, etcétera, y había muy buen ambiente. Yo no sé si se cocían cosas, a veces nos veíamos, ¿eh? Yo me veía mucho con el representante del servicio de inteligencia alemán, BND, en Londres, que recuerdo que bueno, durante una temporada grande me estuvo insistiendo en que hiciese alguna labor de convencer a España entonces de que se adhiriera, fíjate qué cosas os voy a decir, porque no habíamos tomado la decisión, no se había tomado. Entonces el ministro de Defensa era Narcís Serra y Alemania tenía mucho interés en que España se adhiriera al programa del desarrollo del avión de combate europeo Eurofighter, que se desarrollaba esencialmente en el Reino Unido. Narcís Serra vino a visitar la sede de British Aerospace en Wharton, en el norte de Inglaterra, y me acuerdo que el representante alemán me dice, tienes que convencer a tu ministro de que el Eurofighter es el avión futuro, etcétera, etcétera. Pues había ese tipo de actividades, no había otras. También me acuerdo el día que yo estaba tomando café ese día con el representante también, el jefe superior de este que os cuento, del Servicio de Inteligencia Alemán. Y estábamos tomando café cuando saltó la noticia del atentado de un avión que hizo explosión sobre un pueblecito escocés, Lockerbie, y murió mucha gente. Y claro, eso tuvo como consecuencia al poco que desde el Reino Unido la Fuerza Aérea Americana llevó a cabo una acción de bombardeo intenso sobre Trípoli. Pues esas eran las cosas que hablábamos. Y cuando, Antonio, ¿qué pasa cuando el espía, el jefe de los servicios secretos, es presidente de un país? Como es Como el caso, Rusia, como Putin. claro, claro, sí, sí. Eso es, Eso ya es más complicado, son palabras mayores. Entonces sabe bien lo que pasa, no como cuando el pues, ministro no informa al presidente. claro, pero tenéis que tener en cuenta que no es la primera vez que pasa eso, ¿eh? Me refiero a la Unión Soviética o Rusia. Yo sigo diciendo Unión Soviética porque creo que en el fondo han cambiado poco. Pero bueno, Cualquier día vuelven a ser Unión Soviética, ¿no? sí, lo están intentando. O sea, el coger Ucrania y etcétera, etcétera, es recuperar el pasado. Putin efectivamente era teniente coronel del KGB, habla alemán perfectamente, eso es algo que la gente no sabe. Era el jefe de la representación de inteligencia soviética en Dresde, en la República Democrática Alemana, pero no es el único. Tiene un antecedente excelente, que fue Yuri Andropov. Yuri Andropov había sido el comisario general de control y representante de la URSS en Budapest, en Hungría, fue el que suprimió la revolución húngara a sangre y fuego en el año 1956
era KGB, por supuesto, y Yuri Andropov fue elevado al cargo de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y, por lo tanto, presidente de facto de la Unión Soviética, aunque no se llamaba el cargo así. Pero efectivamente, en Rusia o la Unión Soviética, como también decía Churchill, es un acertijo dentro de un misterio rodeado de un enigma. Y claro, eso decía Sir Winston. Y claro, en Rusia es que pasan cosas pues sorprendentes. Que Putin, teniente coronel del KGB, haya llegado a ser secretario general, primer ministro, presidente de por vida ya de Rusia, pues da que pensar. Y por supuesto está controlando Rusia y las repúblicas de lo que es Rusia hoy con la misma mano de hierro que controlaba el KGB, porque es lo que él sabe hacer. Yo defiendo una cosa, lo he dicho en algún momento, y los que nos escuchan y nos siguen saben que lo he dicho. Yo defiendo que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado ya. Y Antonio Candil. Bueno, efectivamente, ahí tendríamos que coger un poco las palabras de Einstein, ¿no? Einstein dijo que la tercera guerra mundial sería con armas nucleares y la cuarta con piedras y lanzas. Pero yo creo que ahí, pues, Einstein se equivocó un poco y quizás, como tú muy bien dices, la tercera guerra mundial esté en alguna manera ya cociéndose porque claro, tenemos tres contendientes importantes, que son, por supuesto, mis Estados Unidos, Rusia, y no olvidemos lo que dijo Napoleón, quand la Chine se veillera, le monde va trembler. Cuando China despierte, el El mundo mundo temblará, temblará. Y ahí tenemos a China. Y claro, ¿verdad? ese triángulo, porque el mundo islámico, eso no cuenta realmente. Eso es distracción para Menuda que se profecía la distraigan. de Napoleón. Digo, Sí, menuda, perdona, Antonio, menuda profecía la de Napoleón. pero fíjate, Napoleón fue sabio, era sabio en muchas cosas y muy tonto en otras. Creo que Napoleón era, como decía mi madre refiriéndose a mí, os vais a reír y por eso os lo digo, Napoleón era muy sabio en las cuestiones de trabajo profesionales, hizo el Código de Justicia, la reforma política, no solamente las batallas que ganaba o perdía en alguna rara ocasión, pero Napoleón era muy tonto con las mujeres. Y solo se equivocó con España también, ¿eh? Bueno, Recuerda. claro, pero ¿sabéis una cosa? Claro, es que Napoleón realmente no estuvo en España, estuvo muy Ya, ya, poco. ya. Napoleón es un trabajo que tengo ahora por encargo de mi universidad, que no conocen apenas la presencia de Napoleón en España, porque la última película esta que se ha hecho de Napoleón, si la habéis visto, que imagino que sí, no me, bueno, pues no perdéis nada, No, pero ya, la ya. película que ha hecho Ridley Scott no menciona para nada la palabra España en toda la película. Y sin embargo, España, como muy bien ha dicho Antonia, fue la campaña más larga, lo que más le costó a Napoleón y donde realmente perdió la guerra. La maldita guerra de España, que le llaman los franceses a nuestra Sí, guerra de sí, sí, independencia. efectivamente, la guerra peninsular británica, y yo estoy escribiendo ahora sobre eso porque no me quiero ir de sitio, pero la guerra de España también estalla porque la monarquía borbónica del momento permite la entrada de Napoleón y todas esas cosas. Ahí pasaron cosas inenarrables, ¿eh? Sí. Bueno, no os desviéis, Antonio, no, 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 no no, os en no os desviéis absoluto. del tema, porque a ti te ha venido muy bien la salida de Antonia con Napoleón para no contestarme Lo de China. si la Tercera Guerra Mundial ha comenzado o no. No, no, sí te he Para, contestado, te he dicho o que he querido contestar. Creo que efectivamente podríamos estar ahora mismo en un equivalente del periodo 38-39, mm, parecido. parece. La cesión de Checoslovaquia, la anexión de Austria, el tema de Ucrania, en fin, es posible que estemos en el periodo prebélico. Prebélico. O sea que realmente desde Estados Unidos se piensa que va a haber una, o que ya está, para mí ya ha empezado, una guerra en Europa.
La Tercera Guerra Mundial yo Eh, la considero en general, pero el escenario creen que va a ser en Europa, Pues en sí. Estados Unidos cree que la guerra va a ser con China. con Ah. China. ¿Ah? Sí. Pero, Antonio, ¿tú crees que el despertar de China, a China le interesan las armas más que el tema comercial? Porque No, ya nos y ha China, invadido totalmente. no, China, Antonia es muy lista. China, por ejemplo, volviendo al CSIC y demás, a mí me sorprendió mucho, y lo digo en el libro, que hablábamos de tener gente en Londres, en París, etcétera, e incluso en Moscú, aunque no se pudo hacer hasta más tarde, como he explicado, pero no se hablaba nada de China. Y yo decía, alguna vez se lo dije al general Manglano, le dije, oiga, ¿y China? Y hacía como diciendo, quita, quita, no me compliques la vida. Entonces, pues claro, China ha hecho muchas iniciativas económicas, financieras, todo eso del Belt and Road Initiative, y construyendo carreteras y demás en países pobres, de los cuales se apropia con las materias primas, naturalmente, que es lo que necesita. Y ahí la conclusión, Antonia, es ¿para qué quiere China materias primas? Bueno, sí. Si China está comprando media África o ya África entera. Claro, pero ¿para qué quiere las materias primas? ¿Qué hace con las materias primas? Hoy la flota de alta mar de la Marina de Guerra china, de la República Popular China, supera ya a la norteamericana en número de barcos, ¿eh? No en la calidad de los barcos, que eso es otro tema, pero supera en número a la Marina norteamericana, ¿eh? Y eso Ujú. es mucha superación. Japón está empezando a decir que está considerando el dotarse del arma nuclear también, por si acaso, para decirle a China, ojo, que yo también tengo el juguete, ¿eh? Entonces, China, en Estados Unidos se dice que la guerra con China va a ocurrir a mediados de los años, de la década de los años 30, pero que es evitable y que conviene que Estados Unidos tenga abierto el canal de China, más que el canal de Rusia. Y no quiero extenderme, pero mirar solamente el mapa de China, mapa interior de China con Rusia, y mirar un momentito las diferencias de opinión y reivindicaciones hasta territoriales que China tiene sobre Siberia. ¿No? Yo veo más probable que esa tercera guerra mundial comience como comenzó la segunda, con la invasión alemana de Polonia, que era un escenario secundario, que empiece con un enfrentamiento entre Rusia y China y luego se amplíe. Pues mira, Pero claro, yo pensaba que entre Rusia y China harían pinza contra Europa, que nos tendrían aquí acoquinados y que se tenido, repartirían Europa entre yo los me dos. atrevo a decirte que los chinos odian a los rusos. Han tenido que relacionarse con ellos porque obviamente la revolución comunista de Mao Zedong en 1949, la victoria final del comunismo y la lucha contra Chiang Kai-shek fue lo que fue y necesitaban a Rusia, a la Rusia comunista, pero han tenido muchos enfrentamientos fronterizos, a lo largo de toda Siberia, en el río Usuri, en Mongolia, etcétera. Y claro, China tiene los habitantes que tiene y sabe que tiene un territorio ahí totalmente vacío y además rico, que es No sé, Siberia. no sé. También tiene como rico a Taiwán. Ya, pero Taiwán no le resuelve el problema a China. No, Sin embargo, si el imperio chino, por llamar imperio, se extendiese desde la frontera actual hasta los Urales, eso sí era una ganancia enorme para China. pero Estados Unidos tiene mucho miedo de que invadan Taiwán. Por algo será. Tú vives Bueno, aquí, en Estados Unidos. sí. ¿Y No, o sabes lo nos que te están digo? engañando todos. Pues hay un poco de eso, sí. Ah, Hay un vale, poco. vale. Bueno, en Es cualquier decir, caso, en cualquier caso, tú hablas del nuevo orden mundial en uno de los últimos capítulos sí, de tu sí, libro, de este del Fesit al descubierto, y ahí dan más pistas, dan más pistas. Se nos está quedando el tiempo. tu entrevista.
pequeña. Y no sé si Antonia tiene alguna Sí, última pregunta más. yo quería, Solamente deciros una cosa, Taiwán no le quita el sueño a nadie aquí y además Estados Unidos ha reconocido formalmente y públicamente el principio de que hay una sola China. yo quería hacer incidir un poquito más en el tema comercial de China. Antonio, ¿tú crees que todos estos macronegocios que se han montado, supongo que en toda Europa, pero claro, yo conozco lo de aquí, a lo largo y ancho de nuestra geografía, ¿tú crees que son empresas o es el mismo gobierno chino quien financia? Bueno, esos negocios, es decir, que pone ahí una serie de peones para ir conquistando, digamos, nuestros mercados, Está- con sus productos sí, sí, manufacturados, con sus sí, productos que nosotros no somos ya capaces de fabricar, ni aquí ni en Europa. Y me remito, por ejemplo, al momento de la pandemia, que faltaban mascarillas, faltaban EPIs y faltaba de todo. O sea que sí, sí, nos sí, falta sí. de todo. ¿Por qué no Tienes queremos mucha, fabricar? tienes mucha razón en lo que acabas de decir. Lo que pasa que la opacidad del régimen chino y cómo se comporta hace prácticamente inviable el investigar a fondo el tema y no es fácil tampoco la obtención de inteligencia, por así decir, propia directa en China, porque un occidental enseguida se detecta. Claro. Eh, y no es fácil. Entonces, de China se desconocen muchas cosas. Pero sí te digo una cosa que a mí me la explicaron muy bien cuando visité Hong Kong y estuve con los servicios británicos en China. Eh, no hay nada, porque eso es el sistema de gobierno. Y China, no olvidéis que en inglés las siglas son República Popular China. Mm, Entonces, China no hay nada que se haga, incluso en vuestra preciosa Tarragona, que el gobierno chino de alguna manera no sepa o no autorice. claro, Es decir, mañana se abre un restaurante Gran Dragón magnífico en el centro de Tarragona y ese señor tiene familia en China claro, y ese señor va a China de viaje y cuando va a China tú no sabes lo que ocurre claro. y le dicen, tú, bueno, ¿y qué clientes recibes? Ah, pues mira, el otro día vino a cenar el presidente de la Generalitat que bajó abajo y estuvo con el delegado del gobierno y la Junta de Tarragona. Ah, muy interesante. Pues tú tienes que enterarte de lo que pasa. Los chinos están muy bien informados de todo lo que ocurre en el mundo. Un despliegue de espionaje industrial, comercial, pero brutal, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando se decía que el mejor servicio de inteligencia lo tenía el Vaticano Sí, porque hasta la iglesia, o sea, el pueblo más pequeño tenía una iglesia y un cura? sí, Pues pasa claro. igual con los chinos. Pues Los chinos cada chino es un espía, ¿no? en todos esos sitios que me has contado no son espías a la manera que podemos estar considerándolo, pero sí, cuando van a China, de alguna manera rinden cuentas ante su delegado de distrito o de zona. Ujú. Bueno, tenemos que terminar. Te agradecería que si quieres más adelante volvamos a hablar de esto porque se nos queda corto. El libro son no sé cuántas páginas son Pues un montón. un montón, cerca de 500 páginas. Habla de todo esto que hemos estado hablando hoy, de esto y de muchísimo más, con pelos y señales. A mí me ha parecido, Antonio, el libro La leche. O sea, me ha parecido cuentas cosas que son, son verdades como puños y además en primera mano. Y me parece muy inteligente, valga la redundancia de esos servicios de inteligencia, haber hecho este libro. Y como tú ya estás jubilado, pues te pasas de todo. No es así como nosotros, que a lo mejor algún día dentro de esos medios de comunicación sabe No, lo que está además, pasando en España, a lo mejor nos amordazan o algo, yo qué sé. yo, como podéis imaginar, yo llevo más de 20 años en Estados Unidos ya y yo soy ciudadano norteamericano y
Ah, como tú estás allí, los de aquí que... A Antonio, mí me defiende el tío Sam si llegase el tema y aquí, claro, tener en cuenta que esto que he escrito yo no es nada con lo que se escribe aquí, ¿eh? Aquí Ya, se ya, ya. escribe de todo y se habla de todo a fondo. Por eso salen todas las cosas de Trump y todas estas de Trump y de Biden y del demonio que surja. O oye, sea que el Antonio, libro lo he escrito por una cosa. Pienso que los españoles deben saber lo que pasaba y si no lo he dicho antes, lo digo ahora, sobre todo porque sois vosotros los que pagáis esos servicios con vuestros impuestos y tenéis derecho a saber en qué se invierten esos impuestos. bueno, pues te iba a preguntar por qué la gente tiene que leer este libro, pues ya lo has dicho, para saber muchas cosas, a dónde van nuestros impuestos, ¿no? Cosas Una de que, las cosas. cosas que pasaron, o como decían, yo soy un gran fan de los Beatles, de la música de los Beatles y de Bob Dylan, y también yo cantaba en mi Barcelona, que le he contado a Aníbal, mi Barcelona de los años 70, y yo cantaba a Raimón, ¿eh? Ojo, o Bien. sea que yo soy subversivo, como diría alguno. Y Nosotros, ¿Te nosotros, gus- nosotros cantamos hace poco, muy poco, en una boda a Serrat, pero me parece que se ha pasado al otro bando para algunos, o sea que vete a saber. sí, eso me sorprendió mucho ver que Serrat había cambiado un poco su línea. Pues sí, yo cantaba al vent, la cara al vent. Quines cançons més boniques? Eh, Sí, Antonia, sí. Yo ah, quiero mucho a Cataluña. Conozco muy, muy, muy bien, por supuesto, Barcelona y la provincia y Gerona sobre todo. Conozco menos Tarragona, pero también. Ahora voy a pasar unos días, quizás, si se anima alguien, iré a Castellón y subiré a Tarragona. Si la, voy, si no, que no lo he decidido. la Tarraco Imperial hay que verla, ¿eh? Sí, Que señor. conserva sus vestigios romanos. Hoy, para terminar, Antonio, las armas que llevaba, vuelvo a la ficción, de James Bond, las armas que llevaba James Bond y, bueno, los demás espías, ¿realmente existían o era todo ficción? No, 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 la Eran, mayor parte de ellas son reales. De hecho, yo personalmente en Estados Unidos sabéis que la venta de armas es totalmente libre y se puede comprar todo. Y al decir todo, digo todo. Tú es muy habitual que veas en un supermercado a una señora que lleva 4 galones de leche, ¿eh? Que aquí se vende la leche en botellas de galón, mm, que son 4 litros. Y ves a la mujer y a su lado, al lado de la leche, lleva 8 cajas de munición del 38 qué porque la venden barbaridad. en el supermercado. Pero lo que tú me has preguntado, la pistola emblemática de James Bond en todas las películas es una Walther PPK calibre 7,65, calibre 32 o 30, sí, 32 en Estados Unidos. Yo tengo una igual, o sea, la compré porque aquí la compré un día que no tú compras aquí una pistola en América como el que compra un botellín de Coca-Cola, ¿eh? Igual. Ya, pero a ver, yo no entiendo de armas ni me apetece, por supuesto, llevarlas, pero una pistola creo que no es nada sofisticado. Yo me refiero a aquellas armas, el bolígrafo que Ah, un Vic te podía. ¿Esas armas realmente existían y las llevan hoy los espías o todo mira, ficción? yo estuve, y lo cuento en el libro, yo estuve en la escuela de formación del Servicio de Inteligencia Británico, que está en Gosport, Fort Monton, al lado de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, y estuve allí 48 horas, que fue cuando me invitaron luego a comer en la cámara del almirante Nelson, en Portsmouth, y en el HMS Victory, que es el buque insignia de Nelson en Trafalgar, y yo vi allí cómo funcionaban y no vi ningún juguete extraño, ni mucho menos. Sí se disparaba con armas, había galería de tiro y se disparaba con las armas reglamentarias del ejército británico entonces, que era fusil de asalto, pistola de calibre Parabellum, etcétera, y similares, pero cosas raras no. Lo que sí ha habido
a mí me dieron en el CSIC, me dieron en una ocasión en el curso ese básico que se hacía, que era un curso que me dejó asombrado, porque no aprendí nada, por supuesto, me dieron una especie de pasador de corbata que estaba conectado con una grabadora. Era un micrófono, Es un micrófono, Pero sí, y sí. cámaras y cosas de esas también hay, ¿no? Sí, Ahora. sí, eso sí, sí. Pero bolígrafo que dispara y tal, eso yo no lo he visto en mi vida. Era todo ficción. Era todo Yo ficción. creo que eso sí. vamos a dejarlo aquí y si te parece bien, te llamamos más adelante porque yo sé que un pajarito me ha contado que tienes contactos con el Pentágono. No sé si es verdad, no ha sido un espía, pero un pajarito me lo ha contado. No, 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 lo que pasa es que, no, te digo una cosa, yo hice en Estados Unidos el equivalente, el curso avanzado del arma acorazada con el ejército de los Estados Unidos, pero no era un curso orientado a oficiales extranjeros, no, sino que yo iba inserto dentro del mismo curso que hacían los oficiales norteamericanos. Ajá. Claro, muchos de mis compañeros entonces luego han llegado a generales, Ujú. ¿eh? Y a tenientes generales, etcétera, del ejército norteamericano y mantenemos relación. Hace poco os enseño esto, no sé si lo podéis ver. A ver, espera, a ver si. Ok. Sí, sí. Esto Eso. es un anillo con un sello, que es el anillo de mi promoción del arma acorazada norteamericana y me lo dieron hace 2 años porque se hizo este anillo en conmemoración a los 40 años de habernos graduado de ese curso y este anillo, pues os cuento que está hecho, es acero y está hecho con el blindaje de un carro ruso T-72 destruido en Irak. Pero Con eso, que no espele gas ni veneno, ¿no? no, no, nada, nada. Y claro, eso me hace tener, sí, yo tengo muchos amigos militares, no ya en el Pentágono, pero amigos militares y hablamos y algunas veces me llaman y algún antiguo amigo americano me ha dicho, oye, he leído unas cosas espeluznantes de España y tal. Una cosa que les espantó mucho fue la famosa ley de la memoria histórica. El que se regule por ley, eso a los americanos los ha escandalizado. Que se pueda regular por ley cómo hay que escribir la historia es algo que no entra dentro de la mentalidad y una mentalidad en la que ¿cómo se dice? La expresión, ¿cómo se dice? Se me van las ideas. Estás pensando en inglés, por eso no se Sí, te ocurre. sí. ¿Cómo decís vosotros la expresión personal? La libertad de La libertad opinión, de la libertad opinión. de expresión. Eso, Vale. liberty La of libertad de expression, expresión, la liberty of libertad de freedom, opinión. freedom of expression. Pues eso aquí ha chocado mucho. Me preguntaban, me decían, oye, ¿tú sabes algo de esto? ¿Se puede regular? En España está, la ley dice qué es lo que hay que escribir y qué es lo que no hay que escribir y la verdad no le supe dar una respuesta, porque a mí no me ha pasado, a mí no me ha puesto trabas nadie, ni en el libro del rey, ni en los siguientes, ni en nada. Pues, Bueno, pues ahora se pretende regular más, te lo digo yo. no, pero en realidad se puede escribir, cada uno lo que quiera. Otra cosa es que luego te expongas a que te cancelen, ¿no? Está de moda esto de la palabra cancelación social, cancelación, digamos. A Bueno, mí, no a mí hasta ahora, y fíjate, yo temí, eh, pues una amiga mía me decía, no te van a dejar entrar en España con el libro ese que has escrito sobre el rey. Y yo decía, bueno, pues que sea lo que sea. Con todo lo que se está diciendo sobre el rey, ¿cómo no te van a dejar entrar en España? Claro que sí, solo faltaría. Antonio Candil, el FESIT al descubierto, el control de la inteligencia en España, de un libro de Almuzara, que en la editorial la queremos mucho. Gracias por acercarte a nuestros micrófonos, por estar aquí. Se me queda alguna pregunta sobre el Área 51 que a lo mejor algún día te la hago en serio. Uy, pero eso no es del Reino Unido. Yo No, no, de, eso es de Estados Unidos, ¿eh? ya, 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 Pero ya. bueno. Conozco la zona y he viajado ahí a Roswell, en New México.
Vamos a dejarlo ahí para otra ocasión, ¿te parece? Gracias, parece. Antonio. Quedo a vuestra disposición. Bona nit y que lo paséis bien ahí. Igualmente. Muchas gracias. Hasta Cuídate luego. mucho. Adiós. Adiós. Bye bye. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.